mujer del desierto de Vizcaíno. Era pasada la medianoche cuando me adentré en el tramo más árido y desolado del desierto de Vizcaíno. Llevaba años cruzando rutas del norte, pero aquella vez me tocó hacer una entrega urgente hasta Guerrero Negro. El GPS no daba problemas, la carga iba segura y el motor respondía bien, pero había un silencio anormal, ni un animal, ni una ráfaga de viento, como si el desierto entero estuviera conteniendo el aliento. La carretera parecía infinita, recta como una flecha, rodeada de sombras deformes por los cactus gigantes y piedras sueltas que la luna apenas alcanzaba a iluminar. La radio ya no captaba nada desde hacía horas. Solo el ronroneo del motor y el chirrido de la suspensión en cada leve ondulación del asfalto me hacían compañía. Fue entonces que la vi. Una figura a la orilla del camino, solitaria, inmóvil, vestida con una especie de hábito claro, largo hasta los tobillos, con las manos al frente como si rezara. Reduje la velocidad sin saber por qué, tal vez por curiosidad, tal vez por ese instinto que a veces nos empuja a hacer cosas que no tienen lógica. Cuando estuve lo suficientemente cerca, ella alzó una mano y me hizo una señal suave, como pidiendo que me detuviera. Frené despacio y bajé la ventanilla. El aire entró frío, lo cual me pareció raro. A esa hora, el calor del desierto aún debería sentirse. La mujer se acercó lentamente, sin ruido, como si flotara sobre la tierra polvorienta. No tenía edad clara. Su rostro era pálido pero sereno. Los ojos grandes, oscuros, como si contuvieran siglos de secretos. «No siga por ahí», dijo con una voz clara pero lejana, como si hablara desde otro lugar. «El camino no está completo». Le pregunté qué quería decir, pero solo señaló hacia el frente con una calma extraña. Su brazo tembló apenas al hacerlo y me indicó una brecha estrecha que se desprendía a la derecha, cubierta de arena y piedras. Un camino que, según yo, no aparecía en ningún mapa. No parecía transitado, pero ella insistió con la mirada. No había amenaza en sus gestos, solo urgencia contenida. Dudé, lo confieso. Pensé que quizá era una broma, o peor aún, una trampa. Pero algo en mi pecho me apretó fuerte. Algo me gritaba que siguiera su indicación. Giré lentamente el volante y tomé la brecha, avanzando con cautela. Las llantas crujían sobre la grava suelta y el tráiler rechinaba con cada curva. El camino serpenteaba entre colinas de piedra caliza y matorrales retorcidos. Durante unos minutos la vi por el retrovisor. Caminaba detrás del tráiler, sin prisa, siempre a la misma distancia, como si cuidara mi avance. Unos 500 metros más adelante, el camino improvisado volvió a conectarse con la carretera principal. Al incorporarme de nuevo, frené y bajé a revisar las llantas. Fue entonces cuando vi lo que me heló la sangre. Apenas a 20 metros del punto donde habría seguido derecho si no la hubiera visto, la carretera estaba destruida. Un socavón enorme había tragado el pavimento. No había señales, ni conos, ni nada que alertara del peligro. La tierra colapsada se extendía al menos unos 15 metros de ancho y caía a un desnivel profundo, imposible de ver desde lejos. Si hubiera seguido por ahí... Volví corriendo hacia la cabina, temblando. Quise verla, agradecerle, buscar una explicación, pero ya no estaba. Caminé hacia el lugar donde la había visto por última vez. Nada. Solo las pisadas de mis botas, recién marcadas. Ni un rastro de huellas femeninas, ni en la grava, ni en la arena. Me quedé ahí parado un rato, en silencio, sintiendo que el aire volvía a calentar poco a poco, como si todo lo que había pasado hubiera sido una burbuja fuera del tiempo. Horas después, al llegar al punto de entrega, le conté lo ocurrido al encargado de la bodega. Era un hombre mayor, de piel curtida por el sol, que al escuchar mi relato se quedó serio. Dicen que en esa zona, hace más de 100 años,
Había una misión jesuita. La historia cuenta que una hermana se perdió durante una tormenta de arena y nunca la encontraron. Algunos dicen que su espíritu cuida a los viajeros que cruzan ese tramo. No supe qué contestar. No soy religioso, pero tampoco escéptico. Lo único que sabía era que si no la hubiera visto, esa noche habría terminado en el fondo de ese agujero. Durante semanas, el recuerdo me seguía como sombra. Soñaba con ella, con sus ojos profundos, con su advertencia calmada. Volví a cruzar el Vizcaíno otras veces, pero nunca volví a verla. Solo una vez, bajo la luz tenue de la luna, juraría haber visto la silueta de alguien de pie sobre una loma, mirando en silencio a los que cruzábamos el desierto. Desde entonces, cada vez que paso por ahí, bajo la velocidad, miro a los costados y dejo en el asiento del copiloto una pequeña cruz de madera, por respeto, por si vuelve, por si aún cuida a los que, como yo, ignoran cuán frágil es la línea entre la vida y la muerte en medio del desierto. Lechuza de Linares. Era una noche cerrada, de esas en las que el cielo parece una sábana negra sin luna y donde las luces del tráiler apenas logran atravesar la densidad de la oscuridad entre los montes. Me tocaba recorrer una carretera rural en las afueras de Linares, Nuevo León, una ruta que la mayoría evita por lo angosto del camino, la falta de señal y las historias que corren entre los chóferes veteranos. Pero yo no era nuevo y tampoco era creyente de cuentos de brujas, al menos no hasta esa noche. Llevaba poco más de media hora entre curvas, baches y sombras retorcidas cuando lo vi. Un bulto blanco en medio de la carretera. Bajé la velocidad instintivamente. Al acercarme, noté que no era un bulto cualquiera. Era un búho, uno enorme, tan grande que por un segundo pensé que era un animal mutado o herido. Estaba completamente quieto, parado sobre el asfalto y con los ojos fijos en mí. Pero había algo en esa mirada, algo que no tenía nada de animal. Me inquietó más de lo que esperaba. No me movía, solo me observaba. Toqué el claxon con fuerza, esperando que se asustara y volara. Pero lo que sucedió me dejó sin aliento. El ave alzó el vuelo en un solo aleteo potente, pero justo cuando pasó por encima de la cabina del tráiler, escuché un golpe seco sobre el techo. Algo había caído. De inmediato miré hacia el parabrisas, y entonces la vi. Pegada al cristal, con los ojos desorbitados y la boca torcida en una mueca de rabia. Una mujer. O algo parecido a una mujer. Tenía la piel arrugada como cuero reseco, el cabello blanco alborotado y unas uñas tan largas que más parecían garras. Comenzó a rasguñar el vidrio con fuerza, dejando marcas profundas, como si fuera una bestia queriendo abrirse paso. Mi cuerpo se tensó. El miedo se me metió hasta los huesos. Intenté frenar, pero algo en mi instinto gritó que no lo hiciera. Lo único que hice fue apretar los dientes y hundir el pie en el acelerador. El motor rugió y el tráiler avanzó, como si también tuviera miedo. La figura no desaparecía. Al contrario, parecía aferrarse más al cristal. Me gritaba algo, pero no lograba entender. Era un chillido agudo, inhumano, casi como un silbido mezclado con llanto. No había manera de explicar lo que estaba ocurriendo sin sonar loco. Solo sé que por varios kilómetros esa cosa estuvo ahí, sobre la cabina, haciendo presión, queriendo entrar. Me sudaban las manos. Recé, maldije, grité, y aún así seguía ahí. En algún momento pensé en lanzarme del tráiler, dejarlo ir, pero las curvas de esa carretera no me daban opción. Solo podía seguir, esperar que se fuera o que algo la detuviera. Y en algún punto, sin aviso, simplemente desapareció. El aire cambió. El ambiente dejó de sentirse espeso. Miré el parabrisas y ya no estaba. Solo quedaban las marcas, los arañazos como testigos de que no había sido una alucinación.
Faltaban pocos minutos para llegar a una pequeña población donde me detendría a descansar. Entré al primer estacionamiento iluminado que encontré. Apagué el motor, bajé temblando. Lo primero que hice fue revisar el techo de la cabina, buscando alguna pista, alguna marca. Nada, solo el silencio del lugar. Un vigilante se acercó a preguntarme si todo estaba bien. Le dije que creía que una bruja me había atacado en el camino. Me miró en silencio, y entonces me dijo algo que se me quedó grabado. Si viste una lechuza grande, no era ave. Aquí sabemos que cuando eso pasa, es porque la lechuza anda cazando, y si la miras directo a los ojos, ya no te suelta. Me mostró su brazo. Tenía un par de cicatrices viejas pero marcadas. Según él, también la había visto una vez, y desde entonces no volvió a tomar esa ruta. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa cara en el parabrisas, las garras, los chillidos. A la mañana siguiente, tomé fotos de los arañazos. Mostraban cortes largos, desiguales, como si los hubiera hecho un animal salvaje. Las mandé a unos compañeros traileros. Uno de ellos me respondió con solo una frase: no vuelvas a mirar a los ojos de un ave en ese tramo. No son aves, son ellas. Desde entonces, cada vez que paso por una zona rural, por más tranquilo que parezca el camino, bajo la velocidad y miro 2 veces. Si veo algo sobre el asfalto, lo rodeo. Y si escucho un chillido agudo en la noche, mejor no volteo, porque aprendí, de la peor forma, que las leyendas de los caminos del norte no son solo cuentos. A veces, las brujas vuelan, y otras te esperan a mitad de la carretera. Retén fantasma en la autopista Monterrey-Nuevo Laredo. Eran pasadas las 3 de la madrugada. El tramo entre Monterrey y Nuevo Laredo siempre había tenido mala fama, pero los que manejamos de noche sabemos que hay rutas que es mejor tomar en la oscuridad, porque al menos no ves lo que te puede estar siguiendo. Yo llevaba una carga de autopartes rumbo a la frontera, tratando de adelantar camino para evitar el tránsito pesado del amanecer. El aire olía a humedad y diésel. La carretera parecía dormida. Solo las luces de mi tráiler avanzaban sobre el asfalto negro como tinta, y cada tanto un bache o una rama movida por el viento rompía el silencio. Todo iba bien hasta que, de pronto, vi unas luces más adelante. Pensé que era otro tráiler detenido, pero a medida que me acercaba, noté varias siluetas de pie, con linternas en alto. Me hicieron señas para que redujera la velocidad. Lo primero que pensé fue: retén militar. No sería la primera vez. Por esos rumbos a veces hay revisiones sorpresa. Frené despacio, echando las luces intermitentes y bajando un poco la ventana. 5 hombres se acercaron. Uniforme camuflado, botas altas. Uno traía un chaleco con insignias y parecía ser el que mandaba. Se asomó al retrovisor y me pidió que bajara. Obedecí. No quería problemas. Al pisar el pavimento, sentí un aire extraño, como si acabara de entrar en una cámara fría. Uno de los soldados revisaba mi carga con una linterna de mano. Otro inspeccionaba los neumáticos. El jefe se me acercó y con voz ronca me dijo: la zona está caliente. Avance sin detenerse. Si ve luces, no pare. Pase lo que pase, no regrese. Le respondí con un sí, señor, tratando de sonar tranquilo, pero algo me erizaba la piel. Fue entonces que, al fijarme en el rostro de uno de ellos, me percaté de que tenía la piel demasiado blanca, como papel mojado. En las comisuras de su boca había costras de sangre seca. Otro tenía el uniforme rasgado, manchado, y faltaba parte de su oreja izquierda. Pensé que quizá habían estado en combate, que serían restos de un operativo violento. Volteé a ver al que revisaba la caja del tráiler, y juro que sus botas chorreaban agua, como si hubiera salido de un río o algo peor. Nadie hablaba mucho, solo trabajaban en silencio, como autómatas. Me dieron la orden de continuar.
Subí a la cabina sin decir una palabra más. Apenas avancé unos metros, miré por el espejo lateral. Ya no estaban. No se escuchó una sola pisada, ni motor, ni cierre de portón, nada. Solo la carretera completamente vacía, como si nunca hubieran estado ahí. Seguí manejando. Las manos me temblaban en el volante. Pensé en prender el radio, pero algo dentro de mí me decía que no hiciera ruido. Recordé las palabras del soldado. Si ve luces, no pare. No habían pasado ni 10 minutos cuando, en una curva, vi parpadeando unos faros a la distancia. Un auto detenido. 2 personas junto a él agitaban los brazos. Parecía una pareja pidiendo ayuda. Algo me jalaba el pie para frenar, pero no lo hice. Los pasé de largo, mirándolos por el retrovisor. Lo más perturbador fue que ninguno de los dos volteó a ver el camión. Se quedaron fijos mirando al frente, como si solo fingieran pedir auxilio. Fue ahí que confirmé que algo no estaba bien en ese tramo. Al llegar al siguiente punto de parada para descansar, me estacioné junto a otros camiones. Bajé, pedí un café y hablé con un par de choferes que estaban afuera fumando. Les conté, sin entrar en detalles, que había pasado por un retén militar a unos kilómetros atrás, cerca de un puente viejo. Uno de los choferes, un hombre de bigote canoso, me miró fijo. ¿Retén? ¿A esta hora? ¿Dónde dices que fue? Le di el punto exacto, usando de referencia una gasolinera abandonada que estaba a unos metros antes del supuesto operativo. Me respondió con una calma escalofriante. Ahí no hay ningún retén desde hace años. Lo cerraron después de una emboscada. Mataron a todo un grupo de soldados. Nadie salió con vida. Desde entonces, a veces los traileros dicen que los ven. Se aparecen cuando alguien va directo hacia un accidente o hacia una zona peligrosa. Advierten, pero no están vivos. No supe qué decir. Me quedé helado. El otro chofer confirmó lo mismo. Y hasta dijo que una vez también lo pararon, pero en su caso no entendía lo que le decían. Solo repetían las mismas frases una y otra vez, como una grabación rota. Esa madrugada no dormí. Me quedé en la cabina, con los faros apagados y la puerta asegurada, pensando en lo que vi. Al día siguiente, más calmado, revisé noticias viejas en el celular. Encontré una nota de hacía más de una década. Emboscada a destacamento militar en autopista a Nuevo Laredo. Más de una docena de muertos. Cuerpos hallados calcinados. Volví a pasar por ese tramo semanas después, de día. Nada. Ni señales, ni casquillos, ni estructuras. Solo maleza y el silencio habitual. Aún así, cada que cruzo esa ruta, evito mirar a los lados. Y si veo luces, no me detengo. Lo que me ocurrió no fue una alucinación ni un sueño. Aquellos hombres no estaban vivos, pero estaban allí, en formación, cuidando, advirtiendo, como si, después de la muerte, su misión no hubiera terminado. Y cuando el reloj marca la hora maldita, regresan al mismo lugar, esperando prevenir lo que ya no pudieron evitar. Espectro de las cumbres. Las cumbres de Maltrata no perdonan. Esa noche, el cielo parecía haber tragado todas las estrellas y arrojado la niebla como una manta húmeda sobre el asfalto. Los faros del tráiler apenas atravesaban la cortina espesa que cubría la carretera, y cada metro avanzado era un salto de fe entre curvas cerradas y precipicios invisibles. Venía descendiendo con precaución, sin música ni distracciones. Solo el sonido del motor y el jadeo constante de los frenos comprimían el silencio nocturno. Había aprendido a respetar esa zona desde joven. Muchos colegas le decían que si el clima se ponía así, era mejor orillarse y esperar. Pero ese día llevaba entrega urgente rumbo a Veracruz y no podía permitirse retrasos. La primera señal de que algo no iba bien apareció en forma de 2 luces rojas titilantes que emergieron de la neblina a unos 100 metros delante de él. Era otro tráiler.
Lo extraño fue que parecía moverse erráticamente, ladeándose en cada curva como si los frenos estuvieran fallando. Aceleraba y se detenía en seco. En una recta breve, lo vio zigzaguear y luego tomar la curva más cerrada del tramo a una velocidad absurda. El corazón se le subió a la garganta. «Va muy rápido», murmuró, apretando el volante. Frenó con fuerza. El otro tráiler se deslizó hacia la curva y ante sus ojos simplemente desapareció. No tomó la curva. Se fue recto, directo hacia el abismo. El rugido del motor se apagó de golpe. Solo el rechinar de sus propios frenos quedó vibrando en el aire. Saltó de la cabina temblando, con la linterna en mano. Corrió hasta el borde del barranco entre la neblina densa, esperando escuchar el eco del impacto, el metal retorciéndose, gritos, cualquier cosa. Pero no había nada. Ningún sonido, ningún destello, ningún rastro. Pasó varios minutos alumbrando hacia el vacío. Ni una señal de que algo hubiese caído. Al volver a su tráiler, las piernas le temblaban, pero justo antes de subir de nuevo, notó algo que lo dejó helado. En el asfalto, metros más adelante, había marcas de llantas quemadas, huellas de un frenazo violento, marcas recientes que terminaban justo en el punto donde el otro vehículo había desaparecido. Reanudó la marcha con la piel erizada y el estómago apretado. Ya no se sentía solo. El silencio en la cabina se volvió incómodo, como si algo invisible respirara detrás de él. La niebla persistía, espesa, densa, casi viva. Horas después, cuando por fin llegó al paradero de traileros cerca de Orizaba, entró a la fonda sin decir una palabra. Aún tenía las manos frías cuando pidió café. Un chofer veterano lo notó pálido y le preguntó si todo estaba bien. Dudó un momento, luego lo contó. Vi un tráiler caerse en las cumbres, pero no había nada abajo. Nada. El silencio en la mesa fue inmediato. Un viejo con gorra manchada de grasa asintió, sin sorpresa. Otro sacó un cigarro y lo encendió con manos temblorosas. «Te tocó ver al de la caja refrigerada», dijo alguien al fondo. Le explicaron que hacía muchos años, un tráiler cargado con productos cárnicos perdió los frenos justo en esa curva. El conductor era joven, llevaba poco en el oficio. Intentó maniobrar, pero la pendiente lo venció. El camión se fue al vacío y explotó al fondo del barranco. Nunca recuperaron el cuerpo. Desde entonces, algunos choferes lo ven en noches de neblina. Siempre aparece igual. Luces traseras, movimiento errático, hasta que desaparece en el mismo sitio. «No es que quiera asustar», dijo el de la gorra. «Dicen que su alma no se resigna, que trata de avisar a los que vienen bajando, como si quisiera que no les pase lo mismo». Aquella noche durmió en su cabina, pero no cerró los ojos. La imagen del tráiler desapareciendo en la curva lo perseguía. Y aún más, el detalle que no le había contado a nadie. Justo antes de que el otro camión cayera, juraría que alcanzó a ver el rostro del conductor reflejado en su retrovisor. No era humano, o al menos, no completamente. Estaba deformado, como derretido por el fuego. Y esos ojos no pedían ayuda, observaban. Días después, por pura curiosidad, se detuvo de día en el punto exacto donde había visto al espectro. Bajó del camión y revisó el terreno. No había ninguna barrera rota, ni señales de algún accidente reciente. Pero las marcas de los neumáticos aún estaban ahí, visibles aunque ya comenzaban a desvanecerse. Y justo al borde del abismo, en una piedra grande, había algo grabado con carbón o algún material quemado. Una cruz mal hecha, y debajo, un nombre ilegible por la humedad. Volvió a su unidad, pero antes de arrancar notó algo perturbador en su espejo retrovisor. Por un segundo, el reflejo mostró no su rostro, sino el del conductor que había visto aquella noche, mirando fijamente desde el asiento trasero. Parpadeó. El reflejo volvió a la normalidad, pero el frío que sintió no lo abandonó por horas. Las siguientes semanas evitó ese tramo tanto como pudo.
Prefería desviarse o esperar mejores condiciones, pero sabía que no sería la última vez que ese espectro aparecería. Cada vez que alguien descendiera por esas curvas malditas en medio de la niebla, con los frenos calientes y el corazón en un hilo, ese tráiler sin destino volvería a aparecer, no como amenaza, sino como advertencia. Los viejos traileros dicen que en las cumbres de Maltrata no solo se pelea contra el peso y la gravedad, también contra los fantasmas del camino. Algunos caen por imprudencia, otros por mala suerte, pero los que se quedan, los que nunca regresaron a casa, siguen bajando esas curvas eternamente, buscando que alguien más no termine como ellos. Y si una noche de neblina, al descender por esas montañas, ves luces rojas parpadeando frente a ti, no intentes alcanzarlas. No sigas ese camión. Solo reduce la velocidad, reza lo que sepas y espera que no sea tu turno de conocer el fondo del barranco, porque si lo ves, ya estás demasiado cerca. Sisimite en la selva lacandona. No era la primera vez que cruzaba la selva lacandona, pero sí la más pesada. Llevaba horas avanzando por un camino de terracería entre la humedad sofocante, el lodo que parecía masticar las llantas, y ese silencio extraño que, en vez de calmar, parecía esconder algo. Era medianoche. El cielo estaba cubierto de nubes, no se veían estrellas, y la única luz que me acompañaba era la de mis faros rebotando en los árboles torcidos. Llevaba mercancía sellada desde Comitán hacia una zona más al norte, una comunidad rural donde casi no llega nada. Era de esos viajes que los nuevos no aceptan porque hay que meterse por veredas que ni en los mapas aparecen. Me advirtieron que no me detuviera, que la zona era brava, no por gente, sino por cosas que ni los locales nombraban. Pensé que exageraban, pensé que eran cuentos viejos. A eso de las 2 de la mañana comencé a sentirlo. No lo vi primero, lo oí. Un gruñido sordo, profundo, como si algo pesado respirara entre las ramas, siguiéndome. Pensé que era un jaguar. Bajé un poco la velocidad, abrí la ventana y traté de aguzar el oído. Pero no era un solo sonido. Había ramas quebrándose, pasos fuertes, como si alguien o algo caminara sobre 2 piernas. Algo que no se escondía, que no tenía miedo de ser notado. Subí el vidrio, aceleré. Los gruñidos se volvieron más cercanos. Era como si me olfateara, como si se burlara. De repente, algo se cruzó frente al camión. Frené tan brusco que casi me voy sobre el volante. Los faros lo alumbraron apenas unos segundos. No era humano. Era una criatura cubierta de pelo negro y espeso, encorvada, con un rostro que parecía simio, pero con una expresión maliciosa, casi humana. Los ojos, rojos, como brasas encendidas. Y cuando gritó, sentí el ruido dentro del pecho. No era un rugido, era un alarido lleno de rabia, como si algo lo hubiera provocado durante siglos. Metí el cambio. El camión patinó en el lodo, las llantas rechinaban, pero logró avanzar. Entonces sentí el golpe. Algo enorme había brincado detrás y comenzó a golpear la caja como si quisiera abrirla a la fuerza. El vehículo se sacudía. Yo no dejaba de mirar los espejos, y cada tanto veía una silueta correr entre los árboles, siguiendo mi ritmo. La carretera de tierra serpenteaba como culebra. Cada curva era una trampa. Si me volcaba ahí, no saldría nadie a ayudar. El motor rugía, la caja tronaba. Sentía que en cualquier momento iba a perder el control. El camino se abría apenas entre la maleza, y las ramas azotaban los costados del camión como látigos. En uno de los espejos laterales, lo vi de nuevo, su brazo enorme golpeando con furia, tratando de engancharse. No podía rezar, ni gritar, solo manejar. Y entonces lo sentí de nuevo, ya no atrás, sino al lado. Corría paralelo, entre los árboles, tan rápido como el camión. Cuando intenté verlo directamente, se detuvo, o más bien,
Desapareció. No supe si era peor tenerlo a la vista o no saber dónde estaba. Durante lo que pareció una eternidad, avancé sin mirar atrás. Me concentré en la ruta, en el traqueteo del motor, en mantener el volante firme. Y luego, como si cruzara una barrera invisible, el ambiente cambió. Ya no había ese olor a fango, ni esa sensación de algo respirando cerca. Solo selva húmeda, normal. El silencio volvió a ser eso. Silencio. Al llegar al primer poblado, me detuve frente a una tienda cerrada. Me bajé a temblones, encendí un cigarro, aunque ya ni fumaba, y me quedé sentado en el estribo, sin hablar, sin pensar. Las manos me dolían de tanto apretar el volante. No dormí esa noche. Me quedé despierto dentro de la cabina, con las luces encendidas, esperando ver si regresaba. Al amanecer, lo primero que hice fue revisar el camión. No sabía qué iba a encontrar. Pensaba que quizá todo había sido una alucinación, producto del cansancio. Pero número. En la portezuela del lado derecho había 3 marcas largas, profundas, como garras que se hubieran enterrado con fuerza. En la parte trasera, un puñado de pelo negro, enredado entre los sellos del remolque. Lo toqué. Era real, grueso, duro. No era de animal común. Fui con un mecánico del pueblo. Le enseñé las marcas. No dijo nada por unos segundos. Luego me miró fijo y dijo: «Eso es del sisimite, y tuviste suerte». Pregunté más. Me dijeron que desde tiempos antiguos se habla de él, que vive en la selva, que no es un simple animal, que es una criatura que castiga a quienes cruzan ciertos caminos sin permiso, que no todos lo ven, que algunos camiones aparecen volcados, sin explicación. Otros simplemente no llegan. Nadie busca, nadie encuentra. No volví a tomar esa ruta, ni por el doble de paga. Cada vez que paso por Chiapas, elijo caminos más largos, con más tráfico, aunque gaste más gasolina. Hay algo en esa selva que no quiere ser perturbado, algo que, cuando se despierta, no perdona. Hasta el día de hoy conservo ese mechón de pelo dentro de una bolsa, no por morbo, por respeto, y por recordarme que hay cosas allá afuera que uno no debería desafiar. Procesión de los olvidados. Esa madrugada, el calor húmedo y espeso de la selva campechana no cedía ni un poco. Llevaba varias horas manejando por la carretera Escárcega-Calakmul, un tramo que muchos evitan por lo desolado, sin señal y rodeado por una muralla de árboles que parece cerrarse con cada kilómetro. Mi carga era sencilla, pero el destino era complicado. Debía entregar en un punto cercano a las ruinas, donde una empresa construía un centro ecoarqueológico. Todo iba normal hasta que vi las luces. No eran de autos ni de faros modernos. Eran llamas, antorchas. Al principio pensé que se trataba de algún grupo de turistas o de una filmación rara, pero al reducir la velocidad y acercarme más, comprendí que no era nada que perteneciera a este tiempo. Decenas de figuras caminaban en silencio cruzando la carretera. No hablaban, no hacían ruido alguno. Eran altos, delgados, y cada uno llevaba puesta una túnica con bordados que apenas pude distinguir por la poca luz. Algunos tenían la piel pintada de azul, como si estuvieran cubiertos por polvo o pigmento antiguo. Guerreros con lanzas, mujeres con ofrendas, ancianos con máscaras de madera y ojos vacíos. Al centro de todos cargaban una litera decorada con plumas, huesos y lo que parecía oro viejo. Encima, una figura cubierta por un manto rojo. Frené de golpe. No quise ni tocar el claxon, ni moverme. Algo dentro de mí me decía que debía permanecer en completo silencio. El motor seguía encendido, pero no me atrevía a apagarlo. Solo veía, solo respiraba con lentitud. La procesión cruzó lentamente, sin mirar el tráiler, sin inmutarse por mi presencia. Parecían guiados por un propósito, como si recrearan algo con absoluta devoción. Se internaron del otro lado,
entre los árboles, y el fulgor de sus antorchas se fue apagando poco a poco hasta que todo volvió a la oscuridad. Me quedé ahí varios minutos, inmóvil, sin saber qué había presenciado. Después encendí las luces altas, pero no vi nada, ni rastros, ni humo, ni huellas. Al avanzar, sentí de pronto una ráfaga helada que se coló por las rendijas de la cabina. El aire acondicionado estaba apagado. No tenía sentido. Afuera el calor era insoportable, pero yo tiritaba. Una escarcha leve se dibujó en el vidrio del parabrisas, como si estuviera en un congelador. No entendí nada. Solo aceleré. Durante los días siguientes traté de olvidarlo. Pensé en la fatiga, en el calor, en alguna alucinación, pero algo no me dejaba tranquilo, la sensación de que lo que vi no fue una simple visión. Cuando entregué la carga, un joven del lugar, al verme algo distraído, me preguntó si estaba bien. Le conté con cuidado lo sucedido. Pensé que se reiría, pero su cara se puso seria. «Eso pasa», me dijo. «No siempre, pero cuando hay luna sin sombra, los antiguos regresan». No entendí. Me explicó que, según la leyenda, los espíritus de Calakmul repiten su último ritual cuando se alinean ciertas noches del calendario maya. Antiguamente, esa procesión salía del templo principal hacia una caverna donde ofrecían sacrificios para pedir protección o lluvia. Dicen que en su último acto algo salió mal. Los dioses no respondieron. Y esa noche, todo su linaje fue condenado a desaparecer. Los locales creen que esas almas quedaron atrapadas, caminando por el mismo sendero, repitiendo la misma escena eternamente. Ahora, el asfalto pasa justo por donde marchaban, y los camioneros que cruzan a ciertas horas los han visto, siempre en silencio, siempre con esa mirada lejana. Regresé a ver el lugar días después, de día. No había rastro alguno, pero algo me inquietó profundamente. En el borde del camino, entre unas raíces secas, había una piedra tallada, como parte de un antiguo altar, y sobre ella ceniza fresca, como si algo hubiera ardido ahí la noche anterior. No volví a tomar esa ruta. Cada vez que escucho que alguien viaja por la zona, les advierto: si ves luces cruzando en la madrugada, no hables, no bajes, no mires directo. Solo espera. Ellos no están caminando por este mundo, y cualquier cosa que interrumpas puede que te arrastre al suyo. Desde esa noche, sueño con esa figura cubierta en rojo. No puedo ver su rostro, pero sé que está despierta. Y cada que paso por otra carretera entre la selva, espero no volver a ver esas antorchas, porque temo que si me ven de nuevo, esta vez no me dejen seguir. Algunos dicen que es pura leyenda, pero cuando conduces por esas tierras, tan lejos de todo y tan cerca del pasado, aprendes que hay cosas que no se inventan, solo se repiten, como un eco atrapado en el tiempo, como una procesión que jamás terminó su camino. La Ixtabay de la carretera Mérida-Cancún. Hay quienes dicen que la carretera antigua que une Mérida con Cancún no está del todo sola por las noches, que en ciertos tramos, donde el monte parece cerrarse sobre el asfalto y los árboles se entrelazan como guardianes milenarios, camina una presencia que no pertenece a este mundo. Eso fue lo que le tocó vivir a un camionero veterano durante un viaje que jamás olvidará. Venía manejando desde Campeche con dirección a Cancún. La carga era ligera, pero el cansancio le pesaba en los hombros. La madrugada avanzaba entre sombras. El reloj del tablero marcaba las 3 pasadas, y el tramo de selva que lo rodeaba era espeso, sin señal, sin estaciones de radio. Solo el sonido del motor y las chirriantes ramas golpeando el techo de la caja como dedos huesudos lo acompañaban. Al llegar a una curva larga, donde crece un ceibo tan grande que la copa cubre parte del cielo, la vio. Estaba parada al borde de la carretera, completamente sola. Vestía de blanco, con una tela delgada que se agitaba suavemente por el viento. El cabello le caía hasta la cintura, negro y lacio.
No levantaba el pulgar ni hacía señas, simplemente estaba ahí, de pie, como si esperara algo. El camionero frenó con cuidado. No era común ver a alguien en ese lugar a esa hora. Bajó la ventana y le preguntó si necesitaba ayuda. La muchacha, sin alzar mucho la vista, dijo con voz pausada: ¿Va hacia Cancún? Él asintió, y ella subió sin dudar. Desde el principio notó algo extraño. La joven se sentó junto a la puerta del copiloto, sin mirar de frente. Su voz era suave, casi infantil, pero sus respuestas eran cortas. Le dijo que venía del monte, que su casa quedaba por allá, más adentro de donde los caminos ya no llegan. El camionero no insistió. Le pareció raro, pero no imposible. Había comunidades muy aisladas por toda esa región. Lo que lo puso en alerta fue el olor. Un aroma penetrante a flores marchitas llenó la cabina de pronto. No era perfume común, ni el sudor ácido de algún pasajero. Era un olor viejo, húmedo, como si trajera consigo un ramo de flores muertas bajo la ropa. Él bajó un poco la ventanilla para que el aire fresco dispersara el hedor. Miró de reojo, sin atreverse a mirarla directamente. Notó que el vestido estaba mojado. Goteaba. En los pliegues de la tela se marcaban manchas oscuras. El chofer pensó en preguntarle si se había caído a un arroyo o si le pasaba algo, pero cuando la luz del tablero se proyectó un poco sobre su rostro, algo dentro de él se tensó. El perfil era extraño, la piel demasiado blanca, sin reflejo alguno, y por debajo del cabello caído, algo se movía, una sonrisa que no era natural. ¿Te encuentras bien?, preguntó, tragando saliva. Ella giró lentamente la cabeza hacia él. No era la cara de una muchacha, era un rostro marchito, como de un cadáver que ha estado enterrado por días. Los ojos eran profundos, negros, sin brillo. La boca abierta mostraba dientes manchados, y de ellos salía un suspiro que no era humano. Una carcajada brotó de sus labios, gutural, como una mezcla de burla y hambre. El sonido hizo vibrar los espejos del camión. El conductor gritó, instintivamente pisó el freno y el volante se le fue de las manos. El tráiler derrapó unos metros sobre la grava del arcén y se detuvo. Al girarse, la mujer ya no estaba. Solo quedaba el asiento húmedo y un rastro de barro que se perdía por la puerta abierta. El chofer no bajó a revisar. Arrancó el camión temblando y se alejó lo más rápido que pudo del lugar. No se detuvo hasta llegar al primer poblado con luz. Era un caserío modesto, con una tiendita abierta donde se bajó a comprar agua. Tenía el rostro pálido, empapado en sudor. Mientras recuperaba el aliento, un anciano sentado cerca lo observaba en silencio. Tras un rato, le preguntó si venía del tramo del Ceibo. El camionero asintió, y entonces el viejo soltó un suspiro largo. «La viste, ¿verdad?», dijo sin más. No hizo falta que lo explicara. El conductor entendió que no era el primero. El anciano contó que en esa zona se habla desde hace generaciones de la X-Tabay, una aparición que se presenta como mujer hermosa para perder a los hombres. Su esencia está ligada a los ceibos, los árboles sagrados, porque allí se cree que conectan el mundo de los vivos con el de los muertos. A veces aparece llorando, otras veces pide ayuda, pero quien la deja subir a su vehículo rara vez llega bien a su destino. Hay historias peores, de choferes que jamás regresaron, de tráileres encontrados vacíos, con las puertas abiertas en medio del monte, sin rastro del conductor. Algunos aseguran que los arrastra al interior del bosque, donde su voz los vuelve locos hasta que se pierden. El camionero apenas pudo dormir esa noche. Soñó con flores negras y risas deformadas. Durante semanas evitó esa carretera. Tomaba la autopista nueva, aunque fuera más larga. Cada vez que escuchaba el canto de alguna ave nocturna o el silbido del viento entre los árboles, el estómago se le apretaba. Con el tiempo, le contó la historia a otros compañeros. La mayoría no se rió. Al contrario, varios tenían anécdotas similares. Una mujer solitaria, siempre al borde del camino,
siempre vestida de blanco. Algunos la ignoraron, otros no tuvieron tanta suerte. A partir de entonces, muchos empezaron a llevar una cruz de palma o una ramita de ruda colgando del espejo, por si acaso. No como superstición, sino como una precaución más, como cargar gasolina extra o revisar los frenos antes de una bajada. Nadie quiere encontrarse con la ex-Tabay, y quienes lo hacen nunca la olvidan. A lo largo de los años, el camionero trató de darle sentido a lo que vivió. Nunca volvió a ver aquella figura, pero cada vez que pasa junto al ceibo, aunque sea a plena luz del día, no puede evitar mirar de reojo el borde del camino, por si acaso hay alguien esperando ahí, en silencio, con el vestido empapado y el olor a flores muertas flotando en el aire. Porque en la selva de Yucatán, las leyendas no solo se cuentan, a veces se suben contigo. Obrero de la fábrica en llamas. La madrugada era clara, pero el viento del Bajío soplaba con fuerza esa noche. A las orillas de la autopista León-Celaya, justo donde los complejos industriales se extienden en enormes estructuras metálicas dormidas, un camionero avanzaba solo. El motor ronroneaba parejo. No había más luces que las suyas, ni señal alguna de otros vehículos. Llevaba mercancía hacia Apaseo, un recorrido habitual, aunque siempre prefería hacer esa ruta de día. El tramo entre Silao y Celaya, cuando cae la noche, se vuelve un corredor de sombras, y los parques industriales, que durante el día vibran con movimiento, se transforman en paisajes muertos, gigantescos esqueletos de concreto. Al pasar frente a una de esas fábricas semidesiertas, una planta textil con enormes ventanales rotos, notó a un hombre al borde de la carretera. Llevaba un overol oscuro y un casco blanco que brillaba débilmente bajo las farolas. Agitaba los brazos. El conductor pensó en un accidente. A esa hora no debía haber trabajadores, y menos a pie junto a la autopista. Bajó la velocidad, encendió las intermitentes y se orilló. ¿Qué pasó?, le preguntó al bajar ligeramente la ventanilla. El hombre se acercó cojeando. Tenía la cara tiznada de hollín y parecía alterado. «Me tengo que ir. Algo pasó en la planta. Por favor, lléveme al pueblo más cercano». El trailero dudó, pero algo en la mirada del hombre, vidriosa, como si no pudiera enfocar bien, le causó lástima. Abrió la puerta. El sujeto subió sin más palabra. En cuanto el camión retomó velocidad, un olor penetrante a caucho quemado llenó la cabina. El conductor intentó abrir un poco la ventana, creyendo que tal vez traía residuos de alguna maquinaria o producto industrial. El hombre no hablaba mucho. Iba cabizbajo. Murmuraba cosas incomprensibles. Me arden las manos. La explosión. No vi por dónde». El camionero sintió un escalofrío. Miró de reojo las manos del pasajero. Estaban vendadas, pero no como un vendaje nuevo, sino ennegrecidas, deshechas, como si las vendas llevaran años sobre una herida que jamás sanó. Intentó sacar conversación, pero no obtuvo respuesta. El hombre solo seguía con esa respiración agitada y quejidos apenas audibles. A unos kilómetros, cuando ya se divisaban las primeras casas del siguiente poblado, el trailero giró hacia el asiento para avisarle que pronto lo dejaría, pero el asiento estaba vacío. Ni rastro del obrero. La puerta seguía cerrada, el cinturón intacto. Solo el fuerte olor a quemado seguía impregnando cada rincón de la cabina. Se detuvo a un lado del camino. Se bajó nervioso. Revisó todo el camión con la linterna. Nada. Nadie. Temblando, llegó al pueblo y descargó como pudo. No habló con nadie esa mañana. Solo durmió unas horas y regresó por la misma ruta, aún con la duda punzando. En la tarde, decidió detenerse frente a la fábrica abandonada. Preguntó en un negocio cercano, donde aún vendían alimentos a los pocos vigilantes de la zona industrial. «¿Aquí hubo algún accidente?», preguntó con voz temblorosa.
El dependiente lo miró con rostro serio. ¿Usted también lo vio? El camionero no respondió de inmediato. El hombre del local bajó la voz. Hace unos meses, durante el turno de noche, hubo un incendio en esa planta. Cortocircuito. Las alarmas no funcionaron. Murió un muchacho que se había quedado soldando cerca de unos tanques. No lo encontraron hasta la mañana. Estaba calcinado. ¿Cómo se llamaba? Nadie lo recuerda bien. Era nuevo. Pero desde entonces varios dicen que lo han visto en la madrugada, pidiendo aventón, vestido de obrero, con un casco blanco. El trailero sintió un vacío en el estómago. Preguntó si alguien más lo había llevado. El tendero dijo que sí, aunque nadie quería hablar del tema. Una semana después, otro colega de ruta le confesó algo similar. Había pasado por ahí a medianoche y el hombre del casco le pidió ayuda. Dijo que lo dejó subir, pero en el primer tope antes de la caseta de cobro, desapareció. Solo quedó el olor, le dijo su compañero, como si hubieran quemado neumáticos adentro de la cabina. Desde entonces, se corrió la advertencia entre los camioneros del Bajío. Si ves al obrero de casco blanco haciendo señas junto a la carretera, no te detengas. No porque quiera hacerte daño, sino porque está atrapado, reviviendo una y otra vez la última noche de su vida. Algunos dicen que su alma no puede descansar porque nadie supo bien cómo ocurrió el incendio. Otros creen que simplemente busca ayuda, sin entender que ya está muerto. El trailero que lo vio no volvió a tomar esa ruta de noche. Cada vez que pasaba cerca, bajaba la mirada y subía el volumen del radio, porque aún olía, aunque fuera leve, aquel tufo a caucho y carne quemada, que parecía volver con el viento del Bajío. La figura maldita de Cholula. Era de madrugada cuando crucé por la ruta vieja de Cholula rumbo a Veracruz. Llevaba carga ligera, así que me di el lujo de hacer una pequeña parada en la zona arqueológica. Siempre he sido curioso con lo antiguo, y ver esa silueta de la gran pirámide iluminada por la luna fue irresistible. Detuve el tráiler a un lado del camino, apagué las luces y bajé solo para estirar las piernas un rato. Caminé unos metros entre la maleza, sin alejarme mucho de la unidad. Fue ahí, entre unas piedras cubiertas de musgo, donde algo me llamó la atención. Una figura pequeña, tallada en piedra negra, relucía como si acabara de ser desenterrada. Tenía forma humana, pero con detalles extraños. Una especie de tocado de plumas y ojos vacíos. No medía más de un palmo. Parecía antigua, prehispánica. Sin pensar mucho, la recogí. La pasé por mi suéter para limpiarla y la metí a la cabina como quien guarda una curiosidad. Volví a subir al tráiler y retomé el camino. Fue en ese tramo rumbo a la autopista cuando las cosas comenzaron a sentirse raras. Primero, la radio. Empezó a emitir una estática leve y luego se encendió sola. Pensé que era un mal contacto, pero el volumen subió solo, hasta que se escucharon unos cánticos extraños. Voces lentas, profundas, como de un coro, pero no entendía las palabras. No era español, no era inglés, parecía náhuatl. Apagué la radio. Volvió a encenderse. Seguí conduciendo, nervioso. Empecé a mirar el espejo retrovisor cada tanto, como por reflejo. Fue en uno de esos momentos que la vi. No sé cómo describirlo. Una silueta con penacho, de rostro oscuro, ojos vacíos, parada justo detrás de mí, reflejada en el cristal, como si estuviera dentro de la caja. Giré en seco para mirar hacia atrás. Nada. El asiento vacío, pero el reflejo seguía ahí. Los siguientes kilómetros fueron una tortura. Cada pocos minutos, esa figura se aparecía, sin moverse, sin hacer ruido. Solo ahí, reflejada. Y los cánticos seguían, aunque la radio ya estaba desconectada por completo. Incluso quité el fusible. Aún así, las voces resonaban. Esa noche no dormí. Me estacioné en una gasolinera, cerré bien las puertas y traté de descansar. Pero en cuanto cerraba los ojos,
Aparecían, no solo la figura, sino varios hombres, sacerdotes, creo, rostros pintados, con collares de jade, ropas rituales. Me hablaban furiosos. No entendía todo, pero una frase se repetía: «Eso no te pertenece». Me desperté sudando, con la garganta seca. La figura seguía en el tablero, mirándome. Tuve el impulso de arrojarla, pero algo me detuvo. No era miedo, era una sensación de deuda, como si devolverla fuera lo único correcto, como si hacerlo fuera la única salida. Di la vuelta. Regresé a Cholula. El sol apenas asomaba. La niebla cubría los caminos, y la pirámide se veía lejana, silenciosa. Me acerqué a donde la había encontrado, bajé y coloqué la figura exactamente donde estaba. Al instante, sentí que algo en el aire cambió. El peso en mi pecho desapareció. El ambiente, antes espeso y tenso, se alivianó. No hubo voces, no hubo reflejos, solo silencio. Subí al tráiler temblando. Me alejé sin mirar atrás. No he vuelto a tocar nada antiguo desde entonces. Aprendí que algunas cosas no deben moverse, que hay objetos que, aunque parezcan olvidados, siguen custodiados por fuerzas más viejas que la historia, y que en esos caminos donde los dioses antiguos dormitan, uno debe andar con respeto, porque no todo lo que brilla debe ser tocado, y no todo lo que uno se lo lleva solo. Desde aquella noche paso por Cholula sin frenar. Bajo la velocidad, sí, por respeto, porque aún siento que si me atreviera a detenerme, esa figura podría estar ahí, esperándome. La moto fantasma de Tres Marías. Era una madrugada húmeda en la carretera vieja que baja de Tres Marías rumbo a Cuernavaca. Una de esas noches en que la neblina se enrosca en los árboles como si los abrazara y en que el silencio se siente espeso. El conductor, veterano en rutas nocturnas, conocía bien ese tramo. Sabía que era famoso entre motociclistas por sus curvas peligrosas y lo estrecho del camino, pero a esas horas no esperaba encontrarse a nadie. El tráiler iba cargado de madera, avanzando lento pero constante, con los faros desgarrando la bruma. Fue entonces cuando el primer claxon lo sorprendió. Sonó largo y retumbó en su espejo lateral. Al mirar, lo vio. Una motocicleta negra que venía detrás, pegada como sombra. Las luces del vehículo eran potentes y el conductor llevaba un casco oscuro que le cubría completamente el rostro. No se detenía. El claxon volvió a sonar, esta vez más fuerte. Era como si el motociclista estuviera exigiendo paso, como si lo retara a moverse más rápido, a jugar a algo. El trailero pensó en orillarse, pero la carretera apenas tenía espacio para un carril. El motociclista no esperó. Lo rebasó por la izquierda en una curva cerrada, a toda velocidad, apenas rozando la defensa del tráiler. Lo extraño fue que al tomar la curva, la moto no disminuyó velocidad. Siguió derecho, como si no supiera que el camino daba vuelta. En cosa de segundos, desapareció entre la neblina. El conductor quedó inquieto. Avanzó con cuidado, mirando de vez en cuando por el retrovisor. Al doblar la siguiente curva, lo vio. La motocicleta, volcada a un lado del asfalto. Las llantas aún giraban lentamente. El motor emitía un zumbido débil, pero no había nadie. Se detuvo unos metros más adelante. Bajó con la linterna y caminó hacia la moto. Era una deportiva negra, modelo viejo. La pintura estaba rayada, como si hubiera chocado varias veces. No había sangre, no había casco, ni rastro del motociclista. Pensó en llamar a la policía, pero no tenía señal. Regresó al camión y retomó la marcha. A los pocos minutos, el claxon volvió a sonar. Era idéntico al de antes. Revisó el espejo, y ahí estaba de nuevo la misma motocicleta. Negra, intacta, conducida por alguien con el mismo casco oscuro. El corazón se le fue al estómago. Aquella máquina no solo se veía igual,
Era la misma, no tenía lógica. Apretó el volante y aceleró. Aunque el camino no lo permitía, el motociclista lo seguía pegado, como si no existieran las leyes físicas. En otra curva, la moto se emparejó con la ventanilla del chofer. Lo miró, o mejor dicho, algo dentro del casco lo hizo, porque en ese segundo en que ambos vehículos se nivelaron, el casco se inclinó hacia él, y no había rostro humano, solo una calavera blanca, como si el tiempo la hubiera pulido, con una sonrisa inmóvil que parecía burlarse. El conductor gritó y dio un volantazo. El camión derrapó unos metros pero no volcó. Cuando recuperó el control, no había rastro de la moto, solo la niebla y el eco de los árboles temblando. Avanzó sin detenerse. No volvió a mirar atrás. Llegó al amanecer a un parador donde varios camioneros desayunaban tamales y café de olla. Todavía pálido, les contó lo sucedido. Un hombre mayor, de esos que tienen más kilómetros que años, le dijo algo que lo dejó helado. A todos nos ha tocado ver al de la moto, el de la calavera. Era un chavo que corría esas curvas como loco. Un día, en una carrera con otro biker, se salió del camino y rodó cuesta abajo. Lo encontraron sin cabeza. Dicen que a veces aparece buscando revancha. El conductor no volvió a tomar esa ruta de noche, y cada vez que pasaba por Tres Marías, se persignaba al entrar a la curva, porque sabía que si escuchaba un claxon en la niebla, no debía mirar el espejo, y mucho menos devolver la mirada.